El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entramos en el tiempo ordinario. El domingo pasado celebrábamos la fiesta de Pentecostés como plenitud de la celebración de la resurrección de Jesús y que nos da el don del Espíritu Santo. Así culminábamos el tiempo pascual. Este domingo es la solemnidad de la Santísima Trinidad y que nos lleva a contemplar con humildad el misterio de Dios vivo presente en nuestra vida y en nuestro caminar. Un Dios cercano que comprende, perdona y acompaña. Es un Dios admirable en su trascendencia, pero cercano a la vida y a la historia de la persona y del pueblo. Dios con nosotros. Un Dios que sale al encuentro de su pueblo, que sufre por amor, que sufre por compasión y misericordia, y se compromete a la liberación de quien sufre. Dios es uno, como lo afirma el Shema. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. Deuteronomio 6:4. Pero también es tres, una triunidad, comunión en la diversidad y en la diferencia, comunión del Padre, gracia del Hijo y del Espíritu Santo, una sola vida divina unida por un mismo amor. La conclusión del Evangelio según San Mateo, en Mateo 28, 16, 20, ha sido definida como la clave interpretativa de todo el Evangelio. El pasaje tiene dos partes. La primera, narrativa, se trata del encuentro con el resucitado en una montaña de Galilea. Y la segunda contiene el último discurso de Jesús. En él expresa su voluntad para sus discípulos. El encuentro con el resucitado en una montaña en Galilea tiene dos elementos para destacar. La cita en un lugar preciso y la paradójica actitud de los discípulos de adoración y de duda. Primero, los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Los discípulos acudieron a una cita que el Maestro les hizo en Galilea. Galilea había sido calificada tierra periférica, habitada por judíos y no judíos, una tierra espuria, una tierra cosmopolita. Por eso había sido llamada por Isaías Galilea de los gentiles. Desde allí es que los discípulos son enviados al mundo entero para llamar a la fe en Cristo, para dar vida a una nueva comunidad, una comunidad que encuentra en Jesucristo un vínculo, un fundamento de fe, de amor y de esperanza. El lugar del encuentro es una montaña, la montaña que Jesús les había indicado. Es una especie de nuevo monte de Nebo, como dice Deuteronomio 32:49. Lugar de manifestación de Dios y de su voluntad. La montaña para Mateo es un lugar de revelaciones importantes de Dios en Jesús. En una montaña, Jesús había predicado su primer sermón, las bienaventuranzas. En una montaña había multiplicado el pan. En una montaña había sido transfigurado por el Padre ante sus discípulos y presentado como el Hijo predilecto de Dios. Ahora, una vez más, en un monte, habla de sí mismo como el Kyrios, que recibe todo del Padre, y como el Hijo unido al Padre por el Espíritu. Ahora en la montaña los 11 escuchan las últimas palabras de su Señor resucitado y su última voluntad. Aquí hay una actitud paradójica de adoración y de duda. En cuanto los 11 ven a Jesús,
se postran ante Él. Es un gesto de adoración. Jesús los ve a sus pies en adoración. Un gesto lleno de sentido, porque cuando una persona se inclina ante otra, realiza uno de los mayores gestos humanos. Adorar a Jesús incluso en medio de las dudas es el llamado. Algunos todavía nos cuesta asumir con claridad en nuestras vidas la vida de Jesús. La duda permanece en nosotros, en nuestro caminar hasta la muerte, pero son superadas y trascendidas por el amor. El amor supera las dudas de la fe. Esta es la dinámica en el corazón del creyente. Jesús se presenta como el que tiene poder y por lo tanto envía a la misión. Jesús se acerca a este grupo de adoradores, discípulos, que también son hombres pecadores frágiles y dudosos. Este acercarse es un gesto de cercanía que infunde confianza. Como respuesta a su venida, a su obediencia a la llamada, al estar ahí, a su gesto de adoración, Jesús se dirige a los 11 con su palabra de Señor resucitado y viviente, y les dice: se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Jesús, ya resucitado, se proclama a sí mismo como el que ha recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Este Señor sufriente y ahora omnipotente expresa su determinación. Les dice: vayan. Desde este lugar santo los discípulos reciben la tarea de ir al encuentro de todos los pueblos de la tierra. Y no solo se trata de un anuncio del Evangelio, sino de crear discípulos a todos los que respondan al llamado a la predicación del Evangelio. Hagan de ellos discípulos. Un misionero es un discípulo que ayuda a crear nuevos discípulos. Una vez que hayan ido entre los pueblos de toda la humanidad, sumérjanlos. Esto literalmente significa el verbo bautizar. Sumérjanlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para que se empapen de la vida de Dios uno y trino. Y encontramos una promesa final: yo estoy con ustedes. Todo esto tiene un sello y una garantía final. Jesús agrega la presencialidad personal de Él constante. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es curioso, el Evangelio de Mateo, al principio, Jesús había sido presentado como el Emmanuel, el Dios con nosotros, en Mateo 1:23. En ese momento cumbre de su señorío, Jesús sigue siendo Emmanuel, siempre, sin abandonarnos jamás. Su grandeza no lo distancia. Él está siempre con nosotros. Dios ya no está en lo más alto del cielo. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Como decía también la canción de este autor salvadoreño Carlos Mejía Godoy: vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios que suda en la calle, el Dios de rostro curtido. Por eso es que te hablo yo así como habla mi pueblo, porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador, el Dios que está con nosotros, que nos conoce, que sufre con nosotros. Por eso, Dios es Padre, es hermano, Espíritu que anima y llena la vida. Y como Pablo también decía, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Feliz domingo.